vamos a poder hablar de las partes más importantes de la tentación. Y luego vamos a ver el resultado. No solamente vamos a ver este análisis de la tentación, vamos a ver el resultado de esta tentación. Y en tercer lugar vamos a ver la esperanza que nosotros tenemos contra la tentación. Si alguna vez a usted alguien le pregunta cómo se origina el mal, eso es algo que siempre la gente pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué tanto sufrimiento? Aquellos que dudan de Dios o que quieren poner en problemas a los que creen en Dios, le hace usted esta pregunta, pero ¿por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay enfermos? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay gente mala si Dios existe? La respuesta a la pregunta del mal, la Biblia, o del origen del mal, la Biblia no lo da, ¿ok? Por alguna razón. Si usted piensa distinto puede debatir conmigo después del sermón, pero la Biblia lo que nos da es el origen de cómo el mal entra al ser humano. La Biblia muestra en Génesis de que el mal ya estaba en el huerto del Edén, ¿verdad o no? Por eso empieza el texto bíblico diciendo la serpiente era más astuta. Esta palabra astuta no solamente significa que era muy inteligente, pero que era astuta para el mal. No nos explica cómo. Hay diferentes hipótesis de los ángeles caídos, de cómo se rebelaron contra Dios, etcétera, etcétera. Pero el tema del origen del mal es un tema de la filosofía, el cual la Biblia no explica claramente, porque no le toca al hombre saber en su mente pequeña acerca de estos asuntos. Pero la Biblia sí nos muestra claramente cómo el mal entra al ser humano. ¿Y cómo se llama eso? Tiene un nombre. Se llama el pecado. O en inglés, ¿cómo se dice pecado? Se dice sin, ¿no? Pero entonces la Biblia nos habla el origen del pecado, pero no el origen del mal. ¿Cuál es la diferencia entre mal y pecado? Es que el pecado es cuando el mal entra al ser humano. Y aquí vemos en este pasaje bíblico, muy importante, este pasaje bíblico, el capítulo 3 es muy importante en la Biblia, porque nos muestra de que este mundo, como nosotros lo vemos, no fue creado exactamente como lo vemos. Que hubo algo que cambió la historia. Ustedes no sé si han oído hablar a alguna gente decir lo siguiente. Hay gente que a veces dice, no, yo nací así, ¿no? Cuando uno le dice, hey, pero cambia, ¿por qué eres así? No, es que yo nací así, dicen, ¿no? Si yo soy de esa manera, es porque Dios me hizo así. Porque ¿quién es aquel que creó al ser humano? Fue Dios. Entonces, si yo tengo la costumbre de ser mentiroso, bueno, Dios me hizo así. Si yo tengo atracción hacia el pecado, o sea, una cosa negativa, Dios me hizo así. Estas personas no han leído el Génesis 3 o no lo han tomado en serio. La Biblia nos dice que Dios creó todo bueno. Sin embargo, Adán y Eva, ellos comieron del fruto prohibido por Dios, y entonces el mal entró a la humanidad. Ingresó a la humanidad. Vamos a ver cómo ese ingreso del mal en el ser humano se repite en la vida de usted y en la vida mía constantemente. Cuando hay una tentación, cuando usted se siente tentado a hacer algo malo, cuando usted cae en pecado, esto se repite una vez más. Había una niña el cual leyó la historia del Génesis 3 y dijo, qué tonta fue Eva, ¿no? Por comer el fruto prohibido. ¿Verdad o no? Si a mí me hubieran dicho que no come el fruto prohibido, porque me voy a morir y no debo tocarlo, yo hubiera obedecido, ¿no? Pero más tarde, su mamá le dijo, no comas los confites que hay en esta jarra, si no te voy a castigar. Entonces la niña fue y cogió los confites. Eso se repite constantemente. Nosotros constantemente hacemos lo que Adán y Eva han hecho.
porque hemos heredado de Adán y Eva esa tendencia hacia el mal. Y vamos a ver cómo se muestra esto. En primer lugar, haciendo una anatomía de la tentación, nosotros vemos que el enemigo, la primera cosa que pone es que quiebra la confianza del ser humano en la palabra de Dios o en la promesa de Dios. El primer acto de tentación que llega al corazón de usted es hacerle dudar de lo que Dios ha dicho, o de lo que Dios ha prometido, o lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo la gente que andaba en caminos correctos, en caminos buenos, de pronto cae y se aparta por los caminos? La primera cosa es que el enemigo pone una pequeña duda en el corazón del ser humano. Entonces la Biblia dice de que la serpiente era astuta y entonces se acercó a Eva con una pregunta. Así empieza, con una pregunta nomás, ¿ok? No, nada malo, una preguntita. ¿Han escuchado hablar? No, es una preguntita nomás. Una preguntita sencillita. Miren lo que dice aquí. Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Otra vez, nuevamente, ¿cómo empieza? ¿Es verdad? ¿No? ¿Qué está haciendo aquí el enemigo? Está sembrando una pequeña duda en el corazón suyo. ¿Es verdad que Dios le ha dicho que esto, el otro? Lo que está intentando es que la mujer Eva empiece a dudar de la palabra de Dios. Empiece a dudar de que ella es una criatura de acuerdo a la obra de Dios y que Dios tiene un plan hermoso para su vida. Pero con una sola preguntita, entonces empieza a quebrar el enemigo la confianza en Dios. Y hay un dicho que dice, ninguna pregunta es mala, y yo estoy de acuerdo con eso. Bienvenidas todas las preguntas. Pero hay preguntas las cuales intentan quebrar la confianza del ser humano en Dios. ¿Alguna vez alguien ha venido a usted y le ha dicho, ¿es verdad que tú eres cristiano? ¿Es verdad que tú eres creyente? ¿Por qué actúas de esta manera? A, B, C y D. Cuando alguien pregunta así, o usted no es un creyente, o está queriendo hacerle dudar de su relación con Dios. El otro elemento de esta pregunta es esto, que usualmente la estrategia del enemigo es lo que se llama, usualmente, es una mentira camuflada. Es decir, nunca el enemigo viene a nosotros a hablarnos solo con la mentira. Miren, analicemos esta pregunta en el versículo 1. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Eso es verdad o no? No. Dios había dicho en el capítulo 1, en el capítulo 2 del Génesis, podéis comer de todos los árboles del huerto, de todos. Pero hay uno, el cual vosotros no comeréis. Es verdad que Dios prohibió comer de un árbol del huerto del Edén, pero no es verdad que Dios prohibió comer de todos los árboles del huerto del Edén. Entonces la mujer responde a la serpiente con el mandamiento correcto. Miren lo que dice. Versículo 2. Oh, serpiente, yo te voy a enseñar, no te preocupes, tú no estás confundida. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que esté en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ahora vemos la respuesta de la serpiente. Versículo 4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Aquí ustedes ya ven una negación directa de la promesa de Dios. Es decir, el enemigo empieza al inicio con una duda y después pasa a negar algo directamente, completamente. No, no es verdad. Lo que Dios ha dicho no es verdad. Versículo 5 dice, Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol
se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Yo les digo, ¿la serpiente estaba completamente incorrecta? No. Dios mismo dice, después que el hombre y la mujer pecaron, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es exactamente lo que la serpiente ha dicho, conociendo el bien y el mal. Es decir, que la serpiente estaba diciéndole algo que era correcto, pero estaba camuflando una mentira cuando decía, no es cierto que van a morir. Porque sí era cierto que iban a morir, pero estaba camuflándole con una verdad de que ellos llegarán a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la trampa del enemigo es como un sándwich. ¿Alguna vez usted ha intentado dar de comer a un perro una pastilla? ¿No? A veces los perros no quieren comer las pastillas, ¿no? Sin embargo, cuando uno les pone peanut butter, ¿no? Un sándwich de peanut butter, el perro se lo acaba inmediatamente y termina la pastilla. Un señor me dijo que su esposa hace lo mismo con él. Bueno, no sé si será verdad. Lo interesante es que el enemigo viene a nosotros así. Si el enemigo viniera a nosotros diciendo, mira, el camino es malo, tú vas a sufrir, ¿quién le seguiría, díganme? ¿Quién iría por el camino del mal? ¿Quién cometería un pecado? Nadie. Obviamente viene hablándonos cosas que son verdad, pero viene como un sándwich. Verdad encima, mentira en medio, verdad que cierra esa trampa. Y nosotros caemos en la trampa. Entonces, la primera cosa que el enemigo hace es quebrar nuestra confianza en la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿en qué estamos dudando el día de hoy? ¿De qué el enemigo está poniendo en nuestra mente? ¿Qué dudas está poniendo en nuestra mente? ¿Qué nos está haciendo pensar de que Dios no cuida de nosotros o que Dios no es nuestro Salvador? La mayoría de personas, cuando se apartan por un camino negativo, es porque ellos piensan que van a ser felices. ¿Es verdad o no? Hay un hombre que quería dejar a su esposa y me decía, es que no soy feliz. No, así no. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué quieres dejar a tu esposa? Es que no soy feliz. ¿No? Es decir, el enemigo está poniendo en su mente, mira, deja a tu esposa y tú vas a ser feliz. ¿Es verdad eso o no? No. Sabemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que solamente en Dios encontramos satisfacción. Tenemos que creer esa promesa de Dios, las promesas que Dios nos ha dado. Pero vamos a ver otra cosa de la tentación, que la tentación actúa usualmente atrayéndonos hacia algo desconocido. ¿Ok? Aquí está la raíz, en esta tentación está la raíz de todas las sectas que buscan lo oculto. Hay en el ser humano, cuando el ser humano ha quebrado su duda, ha empezado una duda con Dios, con la promesa de Dios, debido a esa relación que tiene con Dios, el ser humano tiene que poner su esperanza en algo más. Porque el ser humano ha sido creado como criatura de Dios. Usted no ha sido creado para vivir independientemente. Usted ha sido creado con una sed de Dios constantemente. De tal manera que o usted le cree a Dios o le cree al mal. Hay gente que dice, no, yo creo en mí mismo, ¿no? ¿Han escuchado eso o no? Una vez yo iba en un taxi y el señor le dijo, ¿usted va a alguna iglesia o algo? No, dice, yo creo en mi trabajo, me dijo, ¿no? O sea, para Dios es su trabajo. En realidad, usted o le cree a Dios o le cree al enemigo. No hay un camino neutro. Entonces, una vez que la mujer deja de confiar en la promesa de Dios, empieza a surgir en ella la duda de cómo será aquel camino desconocido que me está ofreciendo la serpiente. Dios le dice, cuando comas de ese árbol se te abrirán los ojos. Se te abrirán, o sea, conocerás lo que no conoces ahora. Ese es el objetivo del enemigo, que nos tienta algo. Miren, esta curiosidad está puesta en el ser humano desde que son pequeñitos.
Ustedes pueden verlo en los niños. Si usted al niño le dice específicamente, no vayas a meter tu mano allí o tus deditos allí en esos huequitos, el niño dice, oh, no, algo debe haber en esos huequitos. Voy a probar, ¿no? Porque, pues mi papá no quiere que pongas por algo. ¿Verdad o no? Nosotros cuando somos adultos no somos muy diferentes que los niños. Quizás ya no vamos a estar pensando en cosas que nos atraen momentáneamente, pero estamos pensando en que si yo tomo esta decisión para mi futuro, voy a ser feliz, voy a encontrar satisfacción. Hay algo más que yo no entiendo, que no me satisface. Eso es lo que la mujer sintió en ese momento. Dice el versículo 6 que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Aquí pasamos a la tercera parte de esta anatomía de la tentación. Es que siempre hay algo que parece bueno en la tentación que el enemigo nos ofrece. Siempre hay algo que se ve bueno y se ve atractivo. Cuando era niño, yo miraba esos libros de religión que nos daban en el colegio. Yo estudié en un colegio de sacerdotes, donde los sacerdotes nos daban muchas patadas cuando no obedecíamos. Entonces, en esos libros había imagen del diablo, ¿no? ¿Y cómo era el diablo? Ustedes han visto cómo era el diablo en esos libros. Era un ser muy feo, ¿no? Con sus cachos y su cola y un tridente, ¿no? Horrible. Algo que cuando yo lo miraba decía, yo no quiero saber nada con el diablo, ¿no? ¿Quién va a querer? ¿Quién se va a sentir atraído al enemigo? Sin embargo, la imagen que nos muestra aquí la palabra de Dios es que la tentación viene como algo bueno, como algo que parece bueno ante nuestros ojos. Dice la Biblia que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Dicho sea de paso aquí, es algo muy interesante cómo el enemigo actúa en este pasaje bíblico, porque ustedes se han dado cuenta de que el enemigo viene y habla con la mujer, no habla con el hombre. ¿Por qué? No me digan que es porque la mujer tiene tendencia al mal, no. Eso sería machismo, ¿no? De paso me apedrearían afuera si digo algo así. Lo que pasa es que si ustedes leen bien la Biblia, el mandamiento Dios le da al hombre. ¿Sabían ustedes eso? Dios le da al hombre. Después la mujer es creada y por implicancia, por inferencia, nosotros vemos de que es el hombre que le comunica a la mujer el mandamiento. Es decir, el enemigo viene por un lado, el lado más débil del ser humano. Y es así, el enemigo nos va a coger por el lado más débil que tengamos. Puede ser que usted sea muy fuerte para vencer la tentación sexual. Entonces el enemigo va a buscar otro tipo de tentación para quebrarlo. Hay gente que ama el poder, ama el dinero, ama la buena fama. Siempre va a haber un lado débil, un talón de Aquiles, por el cual la tentación va a llegar a nosotros. Y si nosotros no cuidamos ese tendón de Aquiles, entonces con la palabra de Dios, entonces vamos a ser vulnerables, expuestos a seguir el camino de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora, ¿por qué tanta importancia esto? Usted va a decir, pero ¿por qué tanta importancia? ¿Qué es un pecado? Un pecadito, una mentirijilla, como dicen algunos, ¿no? Porque cuando el pecado entró al ser humano, crea una terrible consecuencia. Vamos a ver la consecuencia ahora. Primera cosa de la consecuencia. Hay un resquebrajamiento entre el ser humano mismo. No tengo tiempo para ahondar en todas las partes, pero hablemos de esta parte. Dice el versículo 7. En ese momento se le abrieron los ojos, tal como la serpiente había dicho, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Es decir, la vergüenza, la culpa empieza a entrar en el ser humano. ¿Saben qué? El día de hoy los niños están expuestos a diferentes cosas cuando buscan cosas en el internet.
¿Es verdad o no? Ahora los padres le regalan para la Navidad un tablet, ¿no? Un iPhone a sus hijos. Esos son los regalos, ¿no? En el pasado nos regalaban un carrito para jugar, una muñeca, qué sé yo, para las niñas. El día de hoy, tu cumpleaños, toman un iPhone, el último iPhone. Y los niños están ahí buscando en el internet. Ellos saben más que nosotros de eso. Cuando ellos empiezan a descubrir cosas negativas, empiezan a experimentar. Lo primero que empiezan a experimentar es vergüenza. Empiezan a experimentar culpa. Es importante que nosotros los padres empezamos a hablarlos desde niños, que cuando ellos empiezan a lidiar con esas cosas, ese es el resultado del pecado. El resultado del pecado es un problema mental, un problema individual. Algo se rompe con nosotros mismos. No estamos felices con nosotros mismos. Algo se resquebraja. En segundo lugar, el efecto del pecado es que se resquebraja las relaciones, se rompe las relaciones. Miren aquí, cuando Dios se apareció al ser humano, ¿por qué ¿a quién Dios se aparece primero? ¿A Eva? No, se aparece ¿a quién Dios le llama primero? A Adán. Un mensaje para los varones, es muy importante eso para los padres de familia. ¿Es usted el responsable como padre de familia de la educación cristiana de sus hijos? No es la mamá, ¿ok? Es el padre de familia. A él Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán lo primero que hace es lo que todos los hombres hacemos el día de hoy, ¿no? Echamos la culpa a la mujer, ¿no? Bueno, no todos. Felicidades a los que no lo hacen. Dice aquí, la mujer que me diste por compañera. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 2, la relación entre Adán y Eva era perfecta? Es como cuando la gente está recién enamorados, ¿no? Todo funciona bien, todo está perfecto, ¿no? ¿Es verdad o no? Adán le llama a Eva, le dice que ella es carne de su carne, hueso de sus huesos. Pero aquí en el versículo 12, ya no es carne de su carne, no es la mujer que tú me diste. Es decir, en realidad lo que Adán está haciendo es echándole la culpa a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque le dice, si tú no me hubieras dado la mujer, yo no hubiera comido el fruto prohibido. Pero como me diste la mujer, la que tú me diste, me hizo comer del fruto prohibido. ¿Ustedes creen que eso fue una excusa para Dios? No, es un pretexto. Es un pretexto donde el hombre abandona su responsabilidad como cabeza del hogar, como aquel que ha recibido el mandamiento de velar por su familia. Hay un resquebrajamiento entre las relaciones, entre padres e hijos, entre hermanos, hermanas. Ya las relaciones no son lo mismo. ¿Qué más? Además de esto, hay un efecto, una consecuencia entre el ser humano y la naturaleza. El día de ayer creo que se celebró, fue ayer o antes de ayer, que se celebró el Día de la Tierra. No sé cuántos han seguido esa idea de cuidar la naturaleza. Es aquí donde Dios le dice a la mujer que el parto natural, que antes no tenía dolor, ahora iba a ser con dolor. Dios le dice a Adán que la tierra será maldita por tu causa. ¿No? Eso es lo que nosotros vemos aquí. Versículo 17, al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Es decir, la naturaleza es afectada con el pecado. No solamente los seres humanos, los animales, las cosas inanimadas, inertes son afectadas por el pecado. Pero sobre todo, lo más grande de esta ruptura es la ruptura entre Dios y el ser humano. Nosotros vemos aquí de que el hombre es expulsado del huerto del Edén. Ya no va a estirar su mano para comer del árbol de la vida. Es decir, aunque no muere inmediatamente, su vida va a ser como una muerte lenta. Esa es la idea, una constante muerte.
hay una ruptura entre Dios y el hombre. Y para terminar, sin embargo, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Dónde vemos nosotros la esperanza? En el versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú, le dice a la serpiente, entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Y aquí está la esperanza: su simiente, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es decir, significa de que la serpiente no ha ganado, en primer lugar. El enemigo no ha ganado la batalla. Aunque ha introducido en el ser humano el germen del pecado, no ha ganado la batalla. ¿Por qué? Porque hay una esperanza para el ser humano. Va a venir un Salvador, un descendiente, una simiente, que va a ser Jesucristo, el cual va a derrotar a la serpiente y va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Tiene usted fe en Él? ¿Cree que Él vino a morir en la cruz por sus pecados? ¿Cree usted de que Él resucitó para salvarle? Hemos celebrado Easter Sunday, el día de la resurrección. ¿Cree que Él es el que ha derrotado a la serpiente? Entonces abre su corazón para que Él pise la cabeza de la serpiente en la vida suya. Yo tengo que abrir mi corazón para que Él pise la cabeza de la serpiente en la vida mía. No basta con decir: Cristo murió en la cruz, Cristo ganó, Cristo triunfó. ¿Cómo está triunfando Cristo en la vida suya y en la vida mía? ¿Realmente está aplastando la cabeza de la serpiente? ¿Está venciendo? Si es que nosotros tenemos una fe verdadera, tiene que estar derrotando a ese viejo hombre que todos nosotros tenemos. El viejo hombre, la Biblia dice que es como el primer Adán. El primer Adán, o como la primera Eva, quiere comer del fruto prohibido. Quiere seguir la voz de la serpiente. Pero el nuevo hombre es como Cristo, que viene a crecer y a vivir conforme a Cristo y derrotar a la serpiente. Vamos a orar para que nosotros haya esa alegría de poder encontrar esperanza en Él. De que Cristo, al morir en la cruz, Él derramó su sangre para lavar los pecados de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que derrota a la serpiente. Hay una simiente nuestra. Tenemos niños, tenemos descendencia. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero también que hace misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que temen su nombre. ¿Qué simiente usted da al mundo? En el bautismo nosotros declaramos de que Dios está poniendo un sello en el niño o en la niña de que esta promesa es verdad. Aunque la serpiente nos ataque en el talón, nosotros con la fuerza de Cristo aplastamos la cabeza del enemigo. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos tu bendición. Suplico que pongas en nuestro corazón el deseo de servirte siempre. Gracias, Señor, por tu palabra predicada esta mañana. Gracias por el sacramento que tendremos el próximo domingo. Prepara nuestros corazones para esto, para que nosotros renovemos nuestros votos en ti. Señor, gracias por tu instrucción. En el nombre de Cristo oramos. Amén.